Listo, ya se está grabando. Perfecto. Comencemos. Bienvenidos a una nueva charla de GovTech Latam. Es un gusto ver todas estas caras, todas estas cámaras encendidas. Reunirnos con ustedes siempre es un placer para el equipo de GovTech Latam. Mi nombre es Valeria Restrepo, hago parte del equipo de GovTech Latam y soy quien se encarga de registrar el conocimiento que sale de todo el proceso que tenemos en este proyecto. Traducir el conocimiento, traducir los aprendizajes en informes GovTech para todo el ecosistema, y este conocimiento lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra web. En GovTech Latam nos enfocamos en acercar soluciones y yo creo que ahí ya podemos pasar a la siguiente diapositiva como para también ver las caras de quienes son los asistentes del día de hoy. Listo. Nos encargamos de acercar soluciones innovadoras de base tecnológica a las administraciones públicas. Es una tarea compleja. Decir esto a manera grande se escucha como una tarea gigante, pero creemos firmemente que no es algo imposible. Es por eso que creamos espacios como estos, como los GovTech Latam Talks, a los que nos dedicamos a difundir el conocimiento y a conectar el ecosistema. Esta serie de charlas reúne funcionarios públicos, emprendedores, académicos, inversionistas y todos estos actores clave que hacen parte de nuestro ecosistema. Nuestro objetivo es claro, es mejorar las habilidades de todos los participantes del ecosistema GovTech de Latinoamérica, y para esto queremos fomentar la colaboración y asegurar de que todos los gobiernos pueden acceder a las soluciones más innovadoras del mercado. En cada GovTech Latam, como este, exploramos diferentes, y yo creo que ahí ya podemos dejar de compartir pantalla, Charlie. En cada GovTech Latam exploramos diferentes temáticas relevantes para el sector público y la innovación tecnológica. Aquí vamos a compartir experiencias, buenas prácticas, desafíos, todo con el propósito de fortalecer este espacio GovTech de la región. Nos emociona muchísimo de nuevo verlos aquí hoy, porque seguramente vamos a impulsar el cambio y la transformación en el sector público. Entonces, ahora que todos sabemos en qué espacio nos encontramos, le doy paso a Rocío Suances, nuestra directora operativa del equipo. Rocío, hago una pequeña introducción, se encarga de coordinar y liderar el equipo para hacer que las cosas sucedan. Entonces, Rocío, te doy la palabra. Muchas gracias, Vale. Y bueno, como dice Vale, bienvenidos a todos, y un día más veo caras conocidas también en este GovTech Latam Talk, a este espacio en el que queremos compartir. Y como decía Valeria, lo hacemos en modo reunión y no seminario, que podríamos también, precisamente para eso, ¿no? Para que sepamos quiénes estamos, para poder generar ese espacio dentro de que sabemos que es virtual, que es corto, pero bueno, que podáis intervenir, preguntar, y os animamos de hecho a que lo hagáis. Hay planteado al final del panel un espacio de 10 minutos de Q&A, que esperemos que nos dé tiempo, pero si no, de todas maneras, si tenéis algo muy importante que queráis preguntar a los panelistas, os animamos a que levantéis la mano y lo hagáis, ¿no? Intentamos hacerlo lo más dinámico posible. Y hoy hemos querido, bueno, muchos os estaréis preguntando, ¿no? Como sobre este panel y cómo se relaciona estas metodologías ágiles con nuestro proyecto. Desde el que, como decía Valeria, tratamos de acercar innovación a municipios de América Latina a través de metodologías de innovación abierta y pilotando soluciones de empresas emergentes. Pues la idea era invitar a 3 empresas que ya trabajan apoyando a los equipos públicos de la región en el fortalecimiento de capacidades para desarrollar este tipo de proyectos de innovación. Y no para que nos cuenten su experiencia como empresas que venden al sector público, experiencia que también nos interesa mucho como parte del ecosistema, y de hecho hemos hecho algún GovTech Latam Talk relacionado, sino en este caso para que nos den alguna pista sobre por qué han identificado ellos, qué cosas han identificado ellos que se necesitan en los equipos públicos para desarrollar proyectos de este tipo que tengan éxito y, lo más importante, que sean sostenibles y duraderos en el tiempo, ¿no? Y de ahí lo de la palabra sostenibilidad. Y quiero hacer algunas aclaraciones iniciales, y mi intervención va a ser muy cortita. Quiero aclarar que para nosotras, o sea, para GovTech Latam, para BitLab, GovTech significa el ecosistema de startups, scale-ups y pymes digitales que están dando solución a los grandes retos de las administraciones públicas, utilizando tecnologías innovadoras. Desde algunas instituciones, GovTech se ha referido a algo mucho más amplio, a todo lo relacionado con gobierno digital, y veréis esta acepción en algunas cosas, o sea que merecía la pena hacer esta aclaración simplemente para que sepamos de lo que estamos hablando y que partamos hablando de lo mismo. La tecnología de nuevos proveedores digitales ya ha supuesto una revolución en sectores como la banca, la logística, los seguros, pero todavía no ha llegado tan intensamente al sector público. Y por otro lado, el sector público ya lleva comprando tecnología muchísimos años,
pero no tiene tanta experiencia en comprar innovación tecnológica de estos nuevos proveedores digitales. Y por eso es necesario este espacio GovTech y estos programas de innovación abierta como el que estamos haciendo aquí en GovTech Latam. Nuestro foco en la conversación, pese a que acercamos empresas tecnológicas a los municipios, va mucho más de la tecnología, ¿no? Porque sabemos que al final tecnología es un medio para alcanzar los objetivos de innovación y evolución en las ciudades que trabajamos. No es un fin en sí mismo y además para poder aplicar tecnología pues se necesitan todas estas capacidades, cultura de la que nos hablarán precisamente los panelistas que tenemos hoy. Debatiremos sobre esas capacidades necesarias en los equipos públicos para aprobar estas soluciones y sobre qué perfiles son necesarios y qué barreras se han ido encontrando ellos para trabajar con proyectos de este tipo. Nosotras, desde nuestro ladito y desde nuestra esquinita de GovTech, percibimos que cada vez hay más interés en este espacio e intuimos que esto es un crecimiento exponencial, ¿no? Sentimos que ha aumentado muchísimo el interés por parte de los gobiernos que quieren y necesitan acercar mejores soluciones a sus retos. Hemos tenido muchas postulaciones de ciudades de América Latina para participar en el laboratorio. Está abierta la postulación para las ciudades que queráis participar el año que viene, así que os animamos a que lo hagáis a través de la web. Y por parte de las startups también se publicaremos los retos a lo largo de las próximas semanas, los retos de las ciudades que están participando en este año, Maceió y Monterrey. Así que también os animamos a startups a que presentéis vuestra solución y bueno, estamos viendo que las startups empiezan a ver al sector público como un aliado para crecer a escala, ¿no? Y llegar a muchos más ciudadanos y reducir las desigualdades y dar acceso a mejores servicios públicos. Y termino ya, y un mensaje que me gusta mucho, ¿no? El sector público es un cliente gigante con una necesidad enorme de digitalización por delante y que quiere y tiene que gastar de manera diferente porque los retos actuales está visto que no se están pudiendo resolver con lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de charlar con este panel que va a moderar Valeria, con estos expertos que ya están trabajando en estos temas y que nos cuenten un poco de su experiencia para intentar normalizar los trabajos con innovación en el sector público y que programas como este no hagan falta, ¿no? Así que, bueno, os dejo con Valeria, que ya la habéis conocido, con Santiago Forteza, que trabaja en desarrollo institucional y gobiernos en la empresa Cubadili, con María Isabel Murillo, que es CEO de Usaria, y con Santiago García, que es cofundador de QuidLab. Y como os digo, ellos nos darán su perspectiva sobre el fortalecimiento de estos ecosistemas GovTech. Así que me callo y os dejo todo el panel para vosotros. Muchísimas gracias por vuestra disposición y nada, ahora seguimos hablando. Todo tuyo, Valeria. Muchas gracias, Rocío. Listo, entonces aquí nos acaban de hacer una pequeña presentación de quiénes son estas personas que nos acompañan el día de hoy. Agradezco mucho ser parte de esta conversación. Hoy tenemos 40 minutos para conversar con estos expertos que ven aquí en sus pantallas, con Santiago Forteza de Cubadili, con María Isabel Murillo de Usaria y con Santiago García de QuidLab. Al final de la conversación de los 40 minutos que tenemos programados, tenemos una sesión de preguntas. Vamos a ver si logramos llegar a estas, pero les invito, cuando vayan escuchando a los panelistas, porfa dejemos las preguntas en el chat para que no perdamos sus preguntas, sus dudas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, María Isabel y Santiago, por estar aquí. Les agradezco mucho el espacio. Entonces vamos a empezar este panel y siendo muy breves me gustaría preguntarles a todos ustedes, primero que se presenten y qué hacen y si nos pueden dar algún ejemplo relevante de con quién han trabajado en el sector público. Cuéntenos un poco sobre su experiencia, las colaboraciones que han tenido en este ámbito. Entonces empecemos por darle la palabra a Santiago Forteza. Hola, muy buenos días para todos, para todas. Un placer estar acá compartiendo este panel, María Isabel, con mi tocayo Santiago también. Y buenos días para, bueno, todos y todas que en sus países estén arrancando el día. Yo estoy en Argentina, como decía recién Valeria, soy parte de Cubadili. Cubadili es una organización que trabaja y potencia el impacto de otras organizaciones en toda Latinoamérica. Y trabajamos con gobiernos, con ONGs, con fondos filantrópicos también. Y bueno, yo estoy a cargo del área de gobiernos, precisamente. Bueno, a lo largo de la sesión les iremos contando un poco más sobre nuestra experiencia, nuestro trabajo con metodologías ágiles e innovadoras. Pero bueno, les paso la palabra al resto de los panelistas y es un honor compartir con ustedes.
Gracias, Santiago. María Isabel, te escuchamos. Gracias, Valeria, y bueno, gracias a quienes están conectados esta mañana con nosotros. Yo soy María Isabel Murillo, soy colombiana, los saludo desde Ciudad de México en este momento. Yo dirijo Usaria, que es una compañía especializada en diseño estratégico e investigación, todo, digamos, basado en el diseño centrado en las personas. Tenemos cerca de 15 años de experiencia trabajando con diferentes compañías en Latinoamérica de diferentes sectores en la parte privada, con el sector financiero, turismo, salud, entre otros, pero también tenemos bastante experiencia trabajando con gobiernos, desde temas que tienen que ver con diseño centrado en el ciudadano, para, por ejemplo, el gobierno de Colombia. Hemos trabajado también con el gobierno del estado de Nuevo León en México en algunas oportunidades, y también tenemos experiencia colaborando con programas como estos y con otros programas de impulso al emprendimiento de base tecnológica en Colombia, haciendo mentorías y acompañamiento a emprendedores. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarnos y tenernos aquí, y me imagino que le paso la palabra al otro Santiago. Gracias, María Isabel. Gracias pues por la invitación a este espacio. Y les cuento un poquito sobre mí y sobre lo que hacemos nosotros en Quid. Hago parte de los socios fundadores de una empresa que se llama QuidLab, y nos dedicamos a diseñar soluciones a problemas complejos que tienen valor público o que tienen el potencial de generar valor público. Principalmente trabajamos con entidades públicas. En los 4 años que tenemos de existencia hemos tenido cerca de unos 30 proyectos desarrollados con diferentes tipos de entidades públicas, desde unidades al interior de administraciones municipales hasta ministerios. Nos preguntabas ahorita que de pronto compartirles algún tipo de ejemplo de algún trabajo que hayamos desarrollado. Hace 2 meses terminamos un trabajo de casi cerca de 2 años con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde lo que nos dijeron es, oiga, queremos trabajar en ese tema de innovación y adicionalmente con temas de interoperabilidad, porque necesitamos mejorar los flujos de información para tomar decisiones en torno a la lucha contra la deforestación, pero no tenemos ni idea de qué es lo que necesitamos. Entonces, pues este proceso, este acompañamiento que hicimos con el ministerio implicó desde identificar qué tipo de necesidades tenían, pasar por todo el proceso de diseño estratégico para llegar hasta construir 5 productos mínimos viables que les permitieran a ellos mejorar los procesos de toma de decisiones, y 5 productos mínimos viables sustentados en tecnologías digitales de diferentes estilos para mejorar efectivamente el flujo de la información, tanto el flujo interno como intercambio de información, tanto con otras entidades a través de esquemas de interoperabilidad, visualización de datos, entre otros. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias por compartirnos quiénes son y qué hacen un poco desde sus organizaciones. Ya calentamos motores, entonces vamos a entrar en materia y voy a empezar a preguntarles sobre su punto de vista de por qué creen que las metodologías ágiles son claves para la sostenibilidad de programas de innovación pública como GovTech Latam. Entonces, ahí voy a darle primero paso a María Isabel. Gracias, Valeria. Bueno, yo quisiera partir hablando de las metodologías ágiles, pues antes de metodologías, hablar de los principios que rigen estas metodologías. Al final, pues las metodologías van y vienen. Aquí mientras pestañamos alguien está creando una metodología nueva, pero detrás de las metodologías ágiles hay unos principios importantes que tienen que ver con colaboración, por ejemplo, con simplificar procesos. A veces confundimos ágil con hacerlo todo más rápido, y realmente yo diría que más allá que una metodología es una forma de trabajar, un espíritu,
un espíritu de trabajo y un espíritu con el que uno se mueve, ¿no? Yo conozco muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, que dicen, es que aquí somos ágiles porque hacen Scrum y se reúnen todos los días y pegan post-its en una pared, pero te das cuenta que no son ágiles porque, por ejemplo, yo que lo veo desde el punto de vista de proveedor, solo para registrarte como proveedor te echas 2 o 3 meses. Entonces es como, en realidad no eres ágil. No porque hagas unas ceremonias todos los días quiere decir que lo eres. Entonces, la primera invitación que les haría es, bueno, ¿cómo empezamos a ver esto desde los principios que hay detrás de la agilidad y cómo los podemos empezar a aplicar, ¿no? Y entonces vienen aquí unos retos, por ejemplo, en el sector público, que tienen que ver con la colaboración, pero esa colaboración muchas veces depende de la agenda política de turno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos empezar a establecer formas de colaborar que estén por encima de la agenda política de turno? Y cerraría ya para darle la palabra a mis compañeros, que también el centro de trabajar de manera ágil o la forma en la que esto nació hace a finales de los 90 era para generar valor, ¿no? ¿Cómo realmente podemos generar valor? Entonces ese es el sentido de todo. Ok, tenemos estas ceremonias, hacemos Scrum, lo que ustedes quieran, pero ¿estamos generando valor? Si la respuesta es no, entonces a lo mejor deberíamos replantear lo que estamos haciendo. ¿Y generar valor para quién? Pues en el caso del gobierno, para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, María Isabel. Me quedo muchísimo con esto de agilidad como espíritu de trabajo. Está muy interesante. Santiago Forteza, te escuchamos. Bueno, sí, comparto muchísimo con lo que planteaba María Isabel. Nosotros desde Quadili entendemos a la agilidad como una cultura, como una mentalidad, no solamente como herramientas, que también son parte, las metodologías son parte, pero sí creemos que lo más importante tiene que ver con los valores, ¿no? Y bueno, comparto esto que también mencionaba María Isabel, que a veces se malinterpreta por ahí, las metodologías ágiles son justamente para hacer las cosas de manera más rápida o ganando tiempo, o ahorrando recursos, y eso es más que un objetivo, es como algo que podemos lograr con la agilidad, pero no es el centro, ¿no? Quizás podemos ir al corazón de la agilidad, estos 4 principios que se plantean y estos llamados a la acción, podríamos decir, ¿no? Que son la colaboración, la entrega de valor, la reflexión, la mejora continua, ¿no? Como 4 grandes líneas de acción que nos propone la agilidad en términos generales, y pensando en organismos de gobierno, clarísimo, digamos, cómo pueden aportar para sus grandes estructuras. En primer lugar, digamos, generalmente trabajamos con organizaciones con muchos años, con muchas personas, con mentalidades por ahí muy afianzadas en un tipo de trabajo, en un mindset, en una mentalidad, y quizás ahí encontramos uno de los desafíos más grandes, ¿no? Para trabajar junto a gobiernos. Entonces, nosotros decimos que con estos 4 principios, o estas líneas de acción, digamos, podemos generar como dos frases: colaborar para entregar valor, ¿sí? Para producir políticas públicas centradas en la ciudadanía, que resuelvan los problemas reales y cotidianos de las personas, y reflexionar constantemente para mejorar, ¿no? En esa mejora incremental que tanto se habla en agilidad. Y bueno, creemos que también es importante identificar algunas cosas, ¿no? A la hora de implementar un mindset ágil con equipo de gobierno. Les contestó una señora guatemalteca que está interesada en dar un curso. Un micrófono, ¿no? Bueno, y que es muy importante también detectar el ambiente, digamos, y el entorno en el cual nos movemos, ¿no? Fundamentalmente creo que las metodologías ágiles y este mindset, esta mentalidad, sirve para entornos como el actual, que son complejos, que son dinámicos, que son volátiles, ¿no? El entorno VUCA del que tanto se habla, y que en gobierno muchas veces se ve con mucha más claridad, porque
quizás hay decisiones que no dependen de las personas y de los grupos de trabajo que están en el día a día trabajando, hay decisiones que son tomadas desde algunos lugares, a los cuales por ahí no todo el mundo accede, no cualquier empleado, no cualquier funcionario público. Y bueno, me parece súper valioso este tipo de mindset con todos los desafíos que implica para que las organizaciones puedan generar una cultura de agilidad, ¿no? Y adaptarse a esos entornos dinámicos y cambiantes. Gracias, Santiago. Santiago García. Gracias, Valeria. Me gusta bastante la pregunta porque tiene un elemento ahí muy importante en este momento, es el tema de la sostenibilidad de las iniciativas y los programas de innovación pública. ¿Por qué? Porque es que hemos visto que programas de mucho renombre han desaparecido, ¿no? Desde el MindLab, el laboratorio de la Ciudad de México, el Centro de Innovación Pública Digital, que paró por unos meses su actividad y luego se reencauchó nuevamente, pero muchas de las iniciativas en las entidades públicas arrancan con mucha fuerza, con mucho ímpetu y después de un tiempo pierden digamos, esa sinergia, ese momentum que han ganado y muchos tienden a desaparecer. Entonces, efectivamente, hay una crisis en torno al tema de sostenibilidad y desde mi punto de vista, el riesgo más grande que tenemos en torno a esta crisis está relacionado con la dificultad de mostrar resultados. Y todavía no me voy al tema del impacto, sino inicialmente a los resultados. Estamos dentro de la administración pública muy acostumbrados a trabajar en torno a medir la gestión. Y nos ponemos indicadores dentro de la administración pública que dicen cuántos talleres hicimos, cuántas personas vinieron a nuestros talleres, pero de ahí para allá no mucho más. Y dentro de las iniciativas de innovación, pues claro, hemos heredado en cierta medida ese tipo de prácticas, sabiendo, y retomo aquí lo que mencionaban tanto María Isabel como Santiago, el tema del valor. Entonces, no logramos evidenciar el valor que efectivamente se puede estar generando a través de este tipo de procesos. Y cuando nosotros hablamos de las metodologías ágiles y nos centramos en ese principio específico que ellos dos han mencionado, el tema del valor, son metodologías que nos ayudan a aterrizar que efectivamente este tipo de procesos tienen ese potencial de generar valor. En todas las organizaciones, y esto seguramente lo veremos un poco más adelante, se necesitan patrocinadores para este tipo de ejercicios. Los patrocinadores patrocinan este tipo de ejercicios en la medida que vean valor. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el director me dijo en algún momento haciéndole una entrevista, yo no creo en la innovación esta de los post-its de colores y las ideas bonitas. Yo lo que necesito es, como Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, es o que nos demanden menos o ganar más procesos. Eso es lo que necesito. Si usted me vende innovación que genere esos dos resultados, yo le compro lo que usted me esté ofreciendo. Y este tipo de metodologías lo que nos hacen es ayudarnos a acercarnos efectivamente a la generación de valor en contextos en donde, por ejemplo, en Colombia y seguramente en muchos otros países tenemos el tema de las vigencias fiscales y tenemos que generar resultados en un año. En un año en donde los procesos de contratación inician, se demoran 4 meses al principio del año y luego le quedan a uno escasamente, porque al final diciembre también es muerto, pues es para cerrar, entonces le quedan a uno entre 6 y 7 meses para poder ejecutar. Entonces, ese es el valor que este tipo de enfoque, este tipo de actitud relacionado pues, con el tema de las metodologías y métodos ágiles puede llegar a generar en torno a la sostenibilidad en iniciativas de innovación. Muchas gracias, Santiago. Escuchándolos a todos, siempre como que vamos un poco hacia la cultura organizacional para generar sostenibilidad, como es una de estas líneas base para pensarse en sostenibilidad de programas que lamentablemente, como cuenta Santiago, a pesar de que se le pone demasiada esfuerzo, recursos, eventualmente desaparecen con el tiempo y pues eso es lo que nos reúne el día de hoy, cómo generar sostenibilidad de estos esfuerzos que hacemos desde nuestras organizaciones para transformar la forma en la que el sector público mejora sus servicios, provee servicios, funciona internamente. Entonces, continuando con el tema, y quiero pasar ya aquí a una parte más que nos compete desde GovTech Latam, que es el tema de la tecnología, de esto que hablamos cuando hablamos de GovTech, quisiera preguntarles, o quisiera hablar con ustedes
acerca de ese entorno organizacional que es necesario para adoptar soluciones tecnológicas en una ciudad, en un municipio. Desde su experiencia trabajando con el sector público, y creo que Santiago ya nos estaba empezando a dar como una noción sobre esto, ¿cómo debería ser ese entorno? ¿Qué elementos son fundamentales para que una ciudad pueda adoptar de manera exitosa estas soluciones? Entonces creo que es el turno de Santiago Forteza de empezar. Entonces aquí les pido un favor enorme para que podamos seguir y es tratemos de hacer esta respuesta en 2 minutos. ¿Listo? Bien, bueno, qué desafío resumirlo en 2 minutos. Pero bueno, pensando en esta pregunta que traes, Valeria, me parece que uno de los principales desafíos que tienen justamente las organizaciones de gobierno muchas veces es la burocracia y esos procesos por ahí tan difíciles de llevar. No solo al ciudadano, digamos, para el ciudadano que accede a los servicios de un Estado, sino esa burocracia también que funciona internamente en los gobiernos, ¿no? En los equipos de trabajo. Lo que nosotros vemos con respecto a la pregunta, digamos, es que para que esas ciudades, digamos, puedan digamos, generar organizaciones más flexibles, más adaptables y que los procesos de innovación sean sostenibles en el tiempo, primero es fundamental que se aumente la transparencia de las acciones. Nosotros creemos que innovar tiene que ver no solamente con introducir herramientas o digitalizar procesos, que también es parte, sino también cambiar la forma en la que se toman las decisiones, ¿no? Tratar o transicionar entre las decisiones y las políticas para la ciudadanía y empezar a pensar en esas políticas con la ciudadanía, ¿no? Haciendo parte a la mayor cantidad de actores posibles, sean universidades, otros organismos de gobierno, sector privado, bueno, startups, ese ecosistema, digamos, tan potente que creemos que están y estamos alimentando en este espacio, ¿no? Paso la Muchas palabra. gracias, Santiago. Bueno, 2 minutos exactos. Muchas gracias. Creo que ahora sigue Santiago García. Vale, muy bien. Se me ocurren varias cosas, pero quisiera compartir 2 en este momento. Lo primero lo alcancé a mencionar en la intervención anterior y es el tema de, digamos, ese entorno organizacional que se requiere debe contar con una serie de patrocinadores dentro de la organización. Nosotros cuando yo estaba en el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio TIC, contábamos con una súper fuerte patrocinadora que era la ministra TIC, la viceministra TIC. Y de ahí para abajo, claro, pues la directora de Gobierno Digital servía también como resonante en ese mismo sentido. Y eso nos permitió, evidentemente, incubar un ejercicio en donde pudiéramos nosotros adelantar procesos de innovación, de experimentación con tecnologías digitales para impactar en diferentes instancias del ecosistema. Entonces, que exista alguien que se ponga la camiseta de la implementación de tecnologías digitales de una forma estratégica y no de la forma tradicional. En muchas entidades, en ciudades, uno ve que el tema de tecnología todavía se ve como el tema de los computadores y las canaletas, pero no necesariamente como una implementación de una herramienta estratégica para cumplir con la misionalidad. Y el segundo está relacionado con un elemento que menciona Santiago ahorita y es esa forma, ese cambio en la forma de tomar decisiones. Y en este caso específico frente a los temas de contratación pública. Sin necesariamente que cambiar todo el aparataje, digamos, de la contratación pública y toda la normatividad al respecto, existen posibilidades independientemente del país, y digo yo, es para hackear, digamos, la toma de decisiones. Hay que hackearla. Bien, desde la normatividad, en Colombia existe todo el tema de compra pública para la innovación, que está por demostrarse si efectivamente es el sistema o no. Pero también hay formas de establecer convenios con universidades, con organizaciones internacionales, apalancarse en contratos que están relacionados con otras temáticas, pero que de pronto tienen mayor flexibilidad, incluir dentro del mismo diseño de los procesos de los contratos toda la parte de experimentación con las tecnologías digitales de forma tal que cuando yo reciba la herramienta, no reciba yo una solución que nunca ha sido testeada con los usuarios. Entonces existen diferentes elementos, pero ese es un elemento básico del entorno y es solucionar el tema de la compra pública.
Gracias, Santiago. María Isabel. Gracias. Bueno, pues yo quisiera sumar dos perspectivas. La primera es que referente a este cambio de mindset que se necesita, yo les invitaría a que pensemos primero en el servicio y en los procesos antes que en la tecnología. Por supuesto, la tecnología es muy necesaria para agilizar y simplificar muchas cosas, pero antes de implementar una solución de tecnología, necesitamos revisar los procesos de estas instituciones y necesitamos revisar los servicios, porque si tú tienes hoy un proceso, un servicio que es burocrático, que es incoherente, en una esquina te piden X cantidad de documentos y en otra te contradicen absolutamente en lo que te están pidiendo, y a eso le metes tecnología, lo que vas a tener es un proceso mal hecho pero tecnificado, es decir, no estás solucionando nada en realidad. Entonces, esa sería mi primera invitación. Antes de tecnología, siempre revisemos procesos y servicios y a partir de allí, a eso le ponemos una capa de tecnología para en realidad entregar pues un servicio superior. Y por otro lado, alineado un poco con lo que decía Santiago García, está tener el mindset de diseño centrado en el ciudadano y no diseño centrado en la institución, porque eso es mucho lo que pasa, ¿no? La tecnología, entonces yo quiero que el ministro o la ministra se vea, o que el funcionario o la funcionaria de turno se vea, o la institución se vea. Y lo que la gente necesita es, pues, resolver una necesidad, que para resolver esa necesidad a lo mejor en medio hay un trámite, pero el trámite no es el fin. Sí, es decir, mi finalidad no es pagar impuestos de mi casa, pues mi finalidad es poder seguir teniendo mi casa y poder seguir viviendo en ella, ¿no? Entonces, pero ese cambio de mindset se da pues conociendo, por supuesto, las necesidades de los ciudadanos que en nuestros territorios en Latinoamérica son bien diversas por la misma forma en la que están configurados nuestros países, ¿no? No es lo mismo alguien que vive en la costa al pie del mar que alguien que vive en la sierra a alguien que vive en una ciudad como Bogotá, Sao Paulo o Ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con esos dos puntos que cada uno nos compartió. Creo que todos estos puntos reúnen algo y es tecnología como medio y no como fin en la adopción y siempre tener a las personas en el centro, ya sea las personas a las que se le van a proveer los servicios o al interior de la entidad, quienes son los que necesitan esta mejora de la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que pensamos. Entonces, quiero como siguiendo en línea de esta conversación, escuché a lo largo cuando nos hablaban de cómo sería este espacio organizacional, esta cultura organizacional, que hay desafíos, pero también hay aciertos en la forma en la que llevamos este proceso de adopción de tecnologías, de innovación, de cambiar las formas de hacer las cosas en el sector público. Me gustaría, si lo pueden listar, quizás en 1 o 2 puntos, que han visto que sí funciona y que no funciona en las organizaciones, en las administraciones públicas, cuando adoptan tecnologías para resolver ciertos problemas o desafíos que tienen. Entonces, en este caso, es el espacio de María Isabel para iniciar. Gracias. Bueno, en aciertos se me acaba de ocurrir uno que creo que no había pensado antes, pero alguno de los Santiagos mencionaba algo de este reto que cuando trabajas con el sector público, pues hay una cantidad de informes que tú tienes que llenar y hay unos plazos muy estrictos, ¿no? Por las mismas pues dinámicas de los gobiernos. Y eso a veces, pues, entregar un informe no es necesariamente entregar valor, pero sí veo como ventaja estos tiempos porque sí te permiten sacar cosas que sí o sí tienen que salir en un tiempo determinado, que por ejemplo en el sector privado, pues a veces las cosas se pueden alargar. Ahora, está la contraparte que es, pues si se acaba ese periodo de gobierno, pues probablemente ahí muere el proyecto, ¿no? Ese es como el reto del otro lado. Ahora, otra cosa que veo como un reto, y es de nuevo uno de los mayores retos, el tema de hacer esto realmente centrado en los ciudadanos, es entender realmente esa diversidad de necesidades tan amplia que hay
y realmente volverlo personal, porque realmente lo que pasa muchas veces es que hablamos de, bueno, ¿a quién va dirigido tu servicio? Pues a todos los ciudadanos. Eso es demasiada gente. Empezando que si tu ciudadano o tu ciudadana no tiene internet, pues ya para ellos no va, ¿no? O si es un trámite, pues a lo mejor tiene que ser mayor de edad por lo menos, y ahí ya va sacando gente del espectro, ¿no? Y luego también en nuestros territorios tenemos unos retos. Nosotros tuvimos hace un par de años el reto de hacer un proyecto para la Fiscalía de un estado en México, donde los usuarios, las usuarias de esto son víctimas. Entonces, son, por ejemplo, mujeres víctimas de abuso. Entonces, tú tienes a una mujer que está intentando poner una denuncia a través de internet encerrada en su baño, mientras su esposo la está golpeando porque la quiere matar, ¿no? Entonces son situaciones, cuando tú te centras en la tecnología, pierdes de vista una situación tan extrema como esas, ¿no? Entonces, wow, ¿esto cómo lo resuelvo? Pero en el momento que tú empiezas a dejar de decir, es que esto es para que los ciudadanos pongan denuncias, y cambias el chip y dices, es que a lo mejor yo tengo que echarle la mano a través de la tecnología a una mujer que su esposo la va a matar en 3, 2, 1, y que además yo tengo que respetar su privacidad, porque aparte si se entera que puso una denuncia, pues le puede ir peor, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo extremo como justo para que tratemos de hacer clic de ese son el tipo de problemas que resolvemos en Latinoamérica, ¿sí? Eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces, pues, ¿cómo empezamos a darle la vuelta a esas visiones que tenemos? Que es un reto grande, y creo que nadie lo hace a propósito. Nadie dice como, no, pues voy a dejar por fuera de mi proyecto a esta señora que su esposo la va a matar. No se hace a propósito, pero es simplemente cómo empiezo a caer en cuenta y cómo me empiezo a hacer las preguntas correctas para empezar a darme cuenta de esas cosas. Muchas gracias, María Isabel. Sí, es un ejemplo bastante impactante el que nos pones, pero eso es algo que nos recuerda que hay que tener siempre a esos usuarios en el centro, y que no es pensar en la solución, que eso es algo que tenemos muy en el ADN del equipo, sino pensar en el problema, pensar cuál es el problema al que le estamos apostando y poner eso siempre al principio, antes de pensar en integrar una tecnología, la forma en la que las ciudades resuelven sus problemas complejos. Santiago García, cuéntanos. Vale, así como listando. Entonces, cosas que sí funcionan. La cocreación, digamos que se ha convertido medio en un término cliché, pero funciona. Funciona construir las soluciones que se apalancan en tecnologías digitales, y no solamente las que se apalancan en tecnologías digitales, pero funciona hacerlo de forma co-creada, involucrando a diferentes tipos de actores relacionados con lo que va a suceder posteriormente, con quienes tienen la dificultad, con quienes tienen la necesidad, con quienes van a proveer los recursos. Si bien, digamos, puede implicar un poco de esfuerzo y tiempo en un principio, luego termina ahorrando tiempo y recursos en la puesta en marcha. Entonces, eso funciona. Funcionan también los proyectos con tecnologías digitales maduras e incluso sencillas. Todavía, si bien estamos en la era de la inteligencia artificial, todavía funcionan proyectos con SMS, con páginas web, con, digamos, tecnologías que hemos considerado que ya están maduras y que de pronto las empezamos a sacar del panorama. Funcionan. Pero también funcionan con tecnologías digitales emergentes. No tenemos que pensar que es que en este momento pues el tema de la inteligencia artificial se nos sale de la cabeza, se ha democratizado y funciona incorporar tecnologías digitales emergentes, el blockchain también. Sí, pues si nos ponemos a explicar cómo funciona el blockchain, ahuyentamos a las entidades públicas. Es el valor de lo que puede llegar a generarse. Funciona también alinear los proyectos con la planeación estratégica. Eso es determinante dentro de las entidades públicas. Cuando hablamos de innovación e innovación con tecnologías digitales, pues claro, a veces nuestra imaginación empieza a volar y empezamos a decir, y sería buenísimo tener esta solución que haga esto, esto y esto y esto. Si eso no está dentro de la planeación de la entidad, no hay poder humano de que eso salga adelante. Cuando empiezan a apretarse los tiempos y los funcionarios públicos tienen que enfocarse en las tareas por las cuales van a medir, van a dejar cualquier otra cosa de lado. Así, digamos, tengan
actores relacionados por fuera que estén interesados en ese punto específico va a quedar de lado si no está en la planeación estratégica. No funciona querer una solución estilo Tesla e invertir los recursos para construir una bicicleta y el tiempo para construir una bicicleta. ¿Por qué? Porque se generan expectativas. No, es que usted me venía a hablar de innovación y esto como así, no íbamos a lanzar un rocket a la luna. Sí, pero venga, usted me está dando 2 meses y me está dando $100,000, pues es que es difícil lanzar un cohete a la luna con ese tipo de condiciones. Entonces, ese tipo de contextos no funcionan. Y uno que pues es muy amplio, pero pues vale la pena funcionar, pues las culturas que son resistentes al cambio no funcionan pues en este tipo de procesos, pues porque muchas veces movemos paradigmas sobre los cuales se sustenta la administración pública y pues se necesita cierto tipo de flexibilidad y esquemas, digamos, como mentalidad, como la mencionaban tanto Marisabel como Santiago ahorita, en donde podamos hacer experimentos, flexibilidad para poner a prueba, aprender de esas pruebas y volver, digamos, a poner en marcha. Creo que ahí perdí a Santiago Forteza. No lo Justo a veo. tiempo. Sí, Se salió. sí, justo se acaba de caer, yo creo. Se acaba de Sí. caer, sí. Vale. Entonces, mientras se conecta Santiago de nuevo, nos quedan 10 minutos, así que vuelvo y levanto la invitación de si tienen preguntas sobre lo que nos han contado nuestros panelistas del día de hoy, por favor, déjenmelas en el chat. Voy a hacer una última pregunta para cerrar, pero entonces estoy súper pendiente de las preguntas para hacerlas, las preguntas del público. María Isabel y Santiago, ya para cerrar, quisiera que tuviésemos un espacio como de catarsis un poco, y es un espacio para que hablemos de esas capacidades que se necesitan dentro de la administración pública para adoptar tecnologías de manera efectiva. Pero el enfoque que me gustaría que tuviésemos en esta respuesta es quizás armar ese Dream Team, ese equipo soñado con el que nos gustaría trabajar en la administración pública a la hora de hacer como las cosas de manera diferente, de adoptar soluciones tecnológicas, pero para responder a situaciones muy complejas de forma diferente. Entonces, le doy la palabra a María Isabel. Bueno, perdón, un segundo. Santiago, si quieres, dale tú, porfa. Sí, Vale, perdón, perfecto. acabo de perder la conexión por unos segundos. Bueno, justo. Bueno, un poco retomando, no escuché lo último que decía Santiago, pero retomando la pregunta y estas cosas que por ahí sirven y las que no tanto. Bueno, nosotros, por ahí en nuestra experiencia, creemos que también coincido con que la colaboración sirve, con que los pilotajes, las pruebas piloto, por más de que a veces cuesta generar esa confianza en organizaciones gubernamentales, es muy valiosa porque bueno, permite anticipar errores, tener feedback temprano. Nosotros desde Guadalajara muchas veces decimos que queremos equivocarnos tempranamente, ¿no? Bueno, eso en organizaciones de gobierno es un desafío porque el dinero es público y equivocarse, cometer errores, cuesta caro, digamos, pero creemos que es importante para generar esas experimentaciones y también creemos que sirve mucho capacitar a los equipos de gobierno, a los funcionarios, más a los tomadores de decisiones en este tipo de habilidades, para que se pueda generar ese efecto contagio dentro de una organización. Es fundamental el desarrollo de esas habilidades, habilidades blandas, habilidades más técnicas también, de todo tipo, pero que puedan ser polinizadas al resto de las organizaciones. En organizaciones como los gobiernos, que muchas veces tienen una forma muy jerarquizada, digamos, de organizarse y de tomar decisiones, es muy importante que los funcionarios que toman esas decisiones comprendan lo que se está proponiendo, cuál es la forma de innovar. Y claro que van a aparecer resistencias sociales o personales, pero es demasiado importante que comprendan cuál es el impacto esperado con esa transformación. Ahí es donde por ahí las personas claves, esto que traía Santiago recién, digamos, también Marisabel,
que pueden generar ese efecto de contagio y que pueden apalancar esos procesos de transformación. La co-creación con la ciudadanía también es algo que funciona, justamente para aumentar la transparencia de las acciones, para generar colaboración y nutrir los aprendizajes de muchas organizaciones. Nosotros facilitamos como espacios de articulación multiactores, ¿no? Multi-stakeholders. Y bueno, creemos que algunas de las... con algo que decía Marisabel recién, me resonaba mucho, porque nosotros siempre llegamos a hacer un acompañamiento a alguna organización de gobierno, tiene que ver con las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas correctas, o valoran mucho que los acompañemos en ese proceso de poder frenar, una metáfora política, ¿no? Frenar la pelota, detenerse y planificar, haciendo una planificación adaptativa, quizás no tanto predictiva, justamente con entornos tan volátiles, tan cambiantes, creo que es un desafío, pero que es algo que funciona, ¿no? Por ahí tener un plan a largo plazo, pero poder tener objetivos cortos y realizables, donde las personas que estén involucradas dentro de esos procesos sientan que son parte y sientan que sus acciones van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Eso me parece que es algo fundamental. Y algo que por ahí no funciona tanto es el típico modelo por ahí de consultoría o de esa persona que llega a un entorno que por ahí no conoce, no conoce la cultura del Estado, de la burocracia, de los saberes, las prácticas internas, y eso creemos por lo menos que dificulta un poco la sostenibilidad del tiempo de estos procesos de innovación o de la transformación organizacional en un organismo de gobierno. Gracias, Santiago. Más tiempo. Sí, nos quedan 5 minutos y creo que voy a cambiar la dinámica de estos últimos 5 minutos para poder alcanzar a responder a un par de preguntas que están en el chat. Entonces, a cada uno de los panelistas le voy a dar una pregunta y 1 minuto para responder. ¿Listo? Para que podamos responder la mayor cantidad. Entonces, Santiago García, aquí nos están consultando en el chat que considerando que el sector público tiene una estructura para incorporar servicios o soluciones basada en proyectos, ¿cómo podemos abordar una conversación para establecer un enfoque basado en producto desde la experiencia que ustedes tienen? A ver si logro entender bien lo que tratan de expresar en la pregunta. Es diseñar el proceso a través del cual se va a desarrollar o a construir ese producto. Digamos que es convertir la construcción de un producto, que siempre es así, en un proyecto, que es la lógica sobre la cual trabajan las entidades públicas. Eso implica diseñar el proceso de contratación, y no el proceso de contratación, sino de cómo se ejecuta esa contratación, incluyendo los elementos que han mencionado mis compañeros en sus conversaciones. Por ejemplo, María Isabel, todo el tema de diseño centrado al usuario o el tema de co-creación con los ciudadanos, incorporarlo como fases dentro del proyecto. Incluso esos pilotos, esas pruebas de esos prototipos que uno busca dentro de los procesos ágiles y dentro de los métodos de innovación, incorporarlos como fases de la ejecución de los contratos, de forma tal que si yo salgo y estoy trabajando, en este caso, digamos, con una GovTech, le pido a esa GovTech o le pido a ese contratista que vaya, pruebe, falle antes de entregarme la solución en varias ocasiones, y que evidentemente utilice este tipo de herramientas de diseño centrado en las personas, pues, para generar los productos. Gracias, Santiago. María Isabel, la pregunta para ti es, ¿cómo han hecho desde Usaria para llamar la atención de gobiernos locales o centrales? ¿Cómo fundamentaron como ese apoyo, ese encuentro del valor que le pueden agregar organizaciones como lo es Usaria a las entidades públicas? Yo creo que eso parte de varios lugares, ¿no? Lo primero es, hay muchos referentes a nivel global de gobiernos que usan la tecnología para acercarse a los ciudadanos. Entonces, pues nuestros gobiernos se han empezado a dar cuenta que eso es relevante, y también se han empezado a dar cuenta que hacen grandes esfuerzos y grandes inversiones de dinero en crear plataformas que luego nadie usa, ¿no? Entonces es bueno, ¿y por qué nadie lo usa si invertimos X cantidad de millones en esto? Entonces, bueno, pues a lo mejor hay un eslabón perdido que tiene que ver con todo lo que ya conversamos, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? A decir, bueno, que es
donde, digamos, nuestra área de experiencia son los porqués de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿por qué está fallando? Esto, ¿por qué no se da? Esto, la gente, ¿por qué no lo usa? Y ahí es donde entramos, ¿no? Y creo que parte del discurso tiene que ver con, pues, justo esa generación de valor, ¿no? ¿Estamos existiendo para solucionar y brindarle un servicio al ciudadano o estamos existiendo para visibilizar nuestros logros como entidad? Gracias, María Isabel. Son las 11, nos queda un minuto y la pregunta para Santiago Forteza es la siguiente. ¿Cómo se puede impulsar una transformación digital desde abajo hacia arriba? Nos habla un servidor público que tiene una visión de una gestión pública moderna, pero que muchas veces se encuentra con la resistencia de altos cargos dentro de la entidad. ¿Cómo han visto desde su experiencia en Cubadile que esto se puede hacer? Bueno, es muy buena la pregunta porque justamente con lo que mencionaba anteriormente, digamos, de organizaciones muy jerárquicas, muchas veces está bueno contemplar las iniciativas que surgen por ahí desde las personas que trabajan en territorio o con más cercanía a las personas, involucrarlas como parte de ese proceso. Entonces, nosotros tenemos buenas experiencias, hemos tenido buenas experiencias colaborando con procesos participativos, tomando un poco en cuenta y poniendo en el centro al interés de la ciudadanía y generando internamente dentro de los equipos de gobierno comunidades de práctica. Nosotros por ahí brindamos talleres y capacitaciones en diferentes tipos de metodologías y de herramientas, pero para que eso tenga sostenibilidad en el tiempo es necesario generar una comunidad de práctica dentro de los gobiernos que pueda darle sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que puedan seguir implementando ese tipo de procesos transformadores hacia adentro y hacia afuera también, una vez que termina el acompañamiento o que no estamos más, digamos que no podemos darle un seguimiento continuo, ¿no? A eso. Entonces, eso me parece que es una de las principales formas de generar que esas inquietudes que muchas veces surgen desde abajo puedan florecer, digamos, por decirlo de alguna forma, y tengan un sostenimiento en el tiempo. También es importante, por lo menos nosotros creemos que es importante que estos procesos se establezcan como políticas de Estado, ¿no? Muchas veces que sean parte y sean incorporados dentro de una política de Estado y no de una acción aislada o determinada a un contexto en particular. Muchas gracias, Santiago Forteza, muchas gracias, Santiago García y María Isabel, por esta conversación. La verdad, nos llevamos muchas ideas y conceptos claves para seguir avanzando desde GovTech Latam y seguramente nuestros participantes que se mantuvieron muy activos por el chat, que de hecho reunimos esas preguntas para tenerlas ahí presentes y poderlas después como comentar con los panelistas. Les agradecemos, ya son las 11:02, entonces doy por terminada la reunión. Muchísimas gracias por participar. Próximamente les estaremos compartiendo a todos los asistentes la grabación de esta sesión y además de eso vamos a sacar un artículo que reúna todas las ideas claves que nos compartieron los panelistas. Muchísimas gracias y hasta el próximo GovTech Latam Talks. Muchas gracias a todos.